Hola, hoy en Edúcate con Lina hablaremos sobre el fenómeno de las rochelas en el periodo colonial en el Caribe colombiano. Específicamente pues nos vamos a referir al caso de la gobernación de Santa Marta y al caso de la gobernación o a la provincia de Cartagena. Lo primero que debemos anotar es que estos territorios, ¿cierto?, presentaron durante el siglo XVI y durante el siglo XVII un fuerte mestizaje, ¿cierto?, lo que va a dar lugar a una recuperación demográfica, pero precisamente ese mestizaje, junto con el fenómeno del cimarronaje, va a dar lugar a que se dé, digamos, una dispersión de la población y a que se dé un fuerte desorden civil, eclesiástico, ¿cierto?, y administrativo durante el periodo colonial. Entonces, esto fue un problema que comienza mucho, digamos, a preocupar a los virreyes y a los gobernadores de la época. Por lo tanto, es una preocupación que va a integrarse a ese proyecto reformador de los Borbones en la segunda mitad del siglo XVIII, que es, digamos, el periodo donde va a tener mucho más auge. Entonces, es un periodo más o menos de 15 años que va de 1762 a 1787 aproximadamente, y en donde se buscan, digamos, varias cosas. En primer lugar, bueno, en el caso de la provincia de Santa Marta, reducir un poco, digamos, a los indios belicosos, chimilas, y por otro lado, pues se busca también integrar a toda esa población dispersa que estaba fuera del margen colonial o bajo de esa de lo que se conocía en ese momento como la República de los Españoles. Entonces, lo que se busca a través de esas políticas de poblamiento es integrarlos, digámoslo así, a una vida comunitaria. Pero cuando hablamos de rochelas o arrochelados durante el periodo colonial, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, este es un concepto que es muy dinámico y que toma mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XVIII, precisamente en el Caribe colombiano, ¿cierto? Y hace relación a esa población dispersa, a esa población, digamos, que estaba fuera de los parámetros de orden colonial, es decir, no estaban sujetos a ese orden político, económico y social de la corona, ¿cierto? Por lo que es digamos, una preocupación muy constante durante este periodo, y a partir de allí se comienza a iniciar unas políticas, a través de unas políticas de poblamiento, se comienza o se quiere, pues, digamos, integrar a toda esta población. Según el Diccionario Real de la Academia Española, es un término que hacía referencia a algarabía, a bullicio, ¿cierto? Se dice que es una definición que probablemente proviene de la bulla que había en los bailes de esas poblaciones, a lo que generalmente, pues, se les denominaba bunde. A partir precisamente de allí también se va a dar lugar al concepto de arrochelados o de arrochelamientos, que va a ser, pues, mucha referencia al modo de vida de estas personas. En general, una rochela eran lugares donde se reunían varias personas, construían bohíos, cultivaban rosas, ¿cierto? Generalmente a orillas de los ríos, a orillas de los caños, a orillas de las ciénegas, ¿cierto? Y tenían una característica importante, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar personas de todos los colores. Sí, ahí podríamos encontrar desertores, podríamos encontrar cimarrones que estaban huyendo, ¿cierto? Y comenzaron, pues, a mezclarse, dando lugar, pues, a personas de todos los colores. Entonces, una característica principal de las rochelas va a ser la diversidad de castas y también la diversidad de colores. Como decíamos, eran lugares que generalmente estaban apartados de los centros de poder, ¿cierto? Lugares bastante escabrosos, lugares de difícil acceso, que se dedicaban, pues, a cultivar sus rosas, a cultivar yuca, papa, ñame, pues, para sobrevivir, ¿cierto? Y complementaban con la caza, con la pesca. También se dice que vivían del contrabando. Entonces, según los informes de la época, se decía que eran lugares
¿cierto? Donde podíamos encontrar hasta blancos pobres, hasta españoles, podíamos encontrar dentro de estos arrochelados. Entonces, otra característica de los arrochelados era de que no estaban sujetos al vasallaje, es decir, que no estaban sujetos a ningún tipo de pago de tributo, no estaban sujetos a ninguna obligación civil, a ninguna obligación eclesiástica, ¿sí? Por ejemplo, como los avecinados que estaban bajo a una autoridad específica. Entonces, aquí vamos a encontrar mujeres que habían huido de los maridos, aquí vamos a encontrar mujeres que habían sido robadas y pues se inicia, digamos, esa mezcla que va a dar lugar pues a un fuerte incremento demográfico durante el siglo XVIII, específicamente en estas zonas caribeñas. Entonces, para los españoles, los arrochelados vivían sin ley, vivían sin orden, vivían en constante pecado, ¿cierto? Porque sus costumbres no se ajustaban ni a las leyes de Dios ni a las leyes del rey, ¿cierto? Carecían totalmente de todo tipo de orden. Se le describía como personas que no asistían a misa, como personas que no asistían a los oficios religiosos, que morían incluso sin recibir ningún sacramento, que no contribuían con los gastos de la iglesia. Asimismo, pues se les describe como, la corona española lo describe como personas que vivían en mal estado, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de personas en mal estado, era que no concibían, por ejemplo, lazos matrimoniales bajo los ritos católicos. Incluso muchas veces no podían porque ya eran personas que estaban previamente casadas. Entonces siempre se les estaba mirando de forma negativa, y vamos a ver una población que no solamente escapaba, ¿cierto?, de esa coerción social, sino que también se rehusaba a, digamos, a sujetarse nuevamente a ese control social y a ese control económico. Sí, según los informes, para ello era mucho más importante bailar, tomar, que de pronto dedicarse a orar por el rey o a escuchar la doctrina católica. Ahora bien, sobre esta población se va a centrar la mirada de los portadores del discurso reformador borbónico. En 1743, el virrey Eslava mencionaba que era necesario comenzar a colocar en regla el modo de vivir de esta gente, de la provincia de Cartagena y la provincia de Santa Marta, y fue así como se comenzaron a tomar medidas, acciones para volver los vasallos, para volver los cristianos y para volver los vecinos, ubicándolos en lugares específicos que contribuyeran a la defensa de la ciudad, por ejemplo, de Cartagena, cerca de rutas comerciales, cerca de caminos por donde circulaban los ganados y el alimento. Para ello se tomó la figura de sitio como un lugar donde se daría esa integración, ¿cierto? Y se agruparan varias rochelas, dotándolos de institucionalidad. Entonces, de esa forma se comenzaría a ser parte de la República de Españoles, igual pues que los indígenas. Pero en esa época, pues la corona tenía una escasez de recursos fiscales, y lo que hace el virrey Eslava es apoyarse de una clase de empresarios que se beneficiaban también de ese reordenamiento administrativo, ya que necesitaban pues mano de obra libre en sus haciendas y en los hatos ganaderos. Vemos así cómo comenzaron a ejecutarse campañas urbanizadoras en áreas marginales promovidas por la corona, que seguían ese principio de defender poblando, poniéndose en marcha una política de urbanización de las fronteras donde la presencia del Estado era precaria o totalmente nula.